Este misterio comenzó hace 65 años y recién en estos últimos tiempos empezó a descubrirse y a desentramarse. Pero vamos hacia donde comenzó todo, más precisamente en el año 1957. Era un día muy frío del mes de febrero. Un estudiante que pasaba por los alrededores de la localidad de Fox Chase en Filadelfia vio dentro de una caja de cartón el cadáver de un niño. El cuerpo del niño estaba desnutrido y se notaba que tenía golpes mortales. Luego de este descubrimiento, el estudiante esperó un día para llamar a la policía, quien inmediatamente se puso a trabajar para averiguar quién era el chico, quién lo había matado y cómo su cuerpo había acabado en una caja de cartón. Este fue un misterio que perduraría durante décadas. El caso fue investigado por la policía de Filadelfia, pero nunca se pudo relacionar al niño con algún nombre y tampoco nadie reclamó el cuerpo en ese entonces. Y no existían denuncias de desapariciones de niños en ese año. Así que poco a poco este caso parecía perderse en el tiempo. Hasta 6 décadas después, en el año 2022, gracias a las nuevas tecnologías y a la ciencia, pudo conocerse su nombre y su historia. Sin más que decir, comencemos con esta triste pero atrapante historia. El niño de la caja, o el niño desconocido de América, como se conoció este caso mundialmente, perduró durante décadas y poco a poco fue convirtiéndose en una leyenda y también fue uno de los casos más difíciles de resolver en Estados Unidos. La policía de ese entonces se puso a trabajar inmediatamente y las preguntas eran obvias. ¿Quién era este niño? ¿Quién lo había matado y por qué? ¿De qué manera su cuerpo había terminado en una caja? Lo increíble es que todas estas respuestas esperarían más de 6 décadas para revelarse. Gracias a la perseverante búsqueda de respuestas por parte de las autoridades a través del tiempo, el niño hoy recuperó algo tan importante como su identidad, un derecho fundamental para todo individuo. Un análisis de ADN ayudó a identificarlo. Su nombre era Joseph Augusto Zarelli. En el momento de su muerte contaba con tan solo 4 años de edad. Este caso tuvo mucha información divergente y confusa. No es de sorprender que con el paso del tiempo mucha información se haya distorsionado o manipulado. Por eso es importante ir específicamente a los primeros reportes de los periódicos de la época donde la información era más concreta y específica. El 25 de febrero de 1957, la policía de Filadelfia recibe un llamado anónimo sobre un cuerpo encontrado dentro de una caja en una zona rural de Pensilvania. El denunciante hasta ese momento no se había identificado y contó a la policía lo que había visto un día antes, nada más, nada menos que el cuerpo inerte de un niño dentro de una caja. Los artículos escritos que aparecieron en ese momento fueron publicados un día después del descubrimiento de la caja, más exactamente el día 26 de febrero. Las noticias contaban cómo fue encontrado el cuerpo del niño dentro de una caja de cartón y que la policía consideraba que se trataría de un niño de 4 a 6 años de edad. También hacían hincapié en que la llamada anónima había enviado a los detectives a la zona para investigar. En ese entonces, la foto del niño se colocó en un cartel y se pegó por toda la ciudad con la esperanza de que alguien lo identificara mientras la policía trabajaba duramente para identificar y atrapar a su asesino. Según lo investigado, la policía creía que el niño había estado muerto por 2 días y también mencionaron que no se encontraban pistas ni reportes de personas desaparecidas. 2 días después del descubrimiento del niño, en la tapa del diario Philadelphia Inquirer, en la portada se escribió sobre la aparición de El niño de la caja y el caso de una niña que hasta ese momento se pensaba que había sido secuestrada. Esos 2 casos en aquel entonces se creía que estaban vinculados porque habían ocurrido casi al mismo tiempo. Más tarde, finalmente, se conoció el nombre del estudiante que hizo la denuncia. Se llamaba Frederick Benonis.
Este joven era estudiante universitario de La Salle y declaró a los detectives que vio la caja un día domingo y pensó en ese momento que la figura que había visto dentro de la caja era la de una muñeca. Contó que se había bajado de su automóvil al ver un conejo, lo persiguió y lo perdió de vista. En el lugar también distinguió que había muchas trampas para animales, pero que ninguna estaba armada. Entonces colocó una para ver si pasaba algo. Ahí fue cuando notó la caja y la cara de la muñeca adentro. Al día siguiente volvió al lugar y se dio cuenta que las trampas no se habían activado y de nuevo divisó la caja. Pero en ese momento no le dio importancia y volvió a su casa. Fue en ese entonces cuando escuchó en la radio sobre la desaparición de una niña de 4 años y pensó que tal vez lo que había visto en la caja no era una muñeca, sino que podría ser aquella niña. Por eso llamó a la municipalidad para reportar lo que había encontrado. La niña desaparecida se llamaba Mary Jane Barker, tenía 4 años de edad y se creía que había sido secuestrada el 25 de febrero. Por eso, cuando la policía recibió el llamado sobre el hallazgo de la caja, pensó que podría tratarse de la niña. Otro artículo de 2 días después del hallazgo mencionaba detalladamente lo que la policía había encontrado con datos claves para el caso en ese momento. En el lugar había un cuerpo brutalmente golpeado y posiblemente abusado. Una caja de cartón entre matorrales al costado de la calle Susquehanna, cerca de la calle Bury, en un área cerca de Fox Chase al noroeste. En ese momento ya había una autopsia, entonces fue cuando todo el mundo comenzó a preguntarse quién podría haber cometido semejante horror contra un niño. Es aquí cuando los detectives se enfrentaron con muchos misterios, inclusive, como dije anteriormente, el gran dilema sobre la identidad de Sarelli continuaba sin desvelarse, ya que ningún niño de 4 a 6 años de edad había sido reportado desde el 1 de enero de ese año. El médico forense mencionó que la muerte del niño se debió definitivamente a un homicidio, que había moretones en todo el cuerpo, especialmente en la cabeza, en los brazos y en las piernas. Más tarde también se confirmó que las heridas que tenía no eran heridas antiguas, eran heridas que fueron provocadas dentro de los días de su fallecimiento. Tampoco se encontraron huesos rotos, moretones o heridas que fueran de antes del fin de semana de su muerte. Veamos qué evidencias se encontraron y qué pudo aportar a la causa cada una de ellas. Luego de haber rastreado toda la zona en la escena del crimen, se encontraron una gorra tamaño adulto a unos 9 metros de la caja. Esta prenda tenía una etiqueta de una tienda que quedaba en el sur de Filadelfia. Cuando la policía fue a la tienda, la dueña identificó la gorra al instante porque, a pesar de haber vendido algunos de esos diseños, la gorra tenía un distintivo en la parte superior que el comprador le pidió que colocara. Era una tira de cuero negro. La dueña también mencionó que el comprador era rubio y tenía entre 26 a 29 años de edad. No tenía acento extranjero y cuando le mostraron la foto del niño de la caja, dijo que podía ser el padre o pariente porque tenían facciones similares. Además, se estudió la caja corrugada que medía 90 por 38 centímetros. Esta caja tenía pintura blanca y una etiqueta de envío que describía que había sido enviada desde Indiana a la tienda de JCPenney de Filadelfia con la fecha 27 de noviembre de 1956. Se supo que la caja era parte de un envoltorio de una cuna y según los registros de la tienda, solo 12 de esas cunas habían sido vendidas entre diciembre de 1956 y febrero de 1957. El problema aquí es que en esa época no todos los locales aceptaban tarjetas de crédito porque hacía poco tiempo que se había empezado a implementar este tipo de pago. Entonces todas las compras eran en efectivo y esto evitaba que se pudiera tener un registro con los datos del comprador. Y tampoco existían las cámaras de vigilancia, de modo que no habían registros de video que se pudieran obtener. Tampoco se encontraron huellas dactilares en la caja y se comprobó que estaba seca por dentro, siendo que ese fin de semana había llovido. El cuerpo fue encontrado en una manta que había sido rasgada a la mitad.
La manta, que fue rasgada en dos partes y utilizada para envolver el cuerpo, tenía un diseño de diamantes y cuadros de colores verdes, marrones y blancos. Al parecer, parte de la tela, que quizás había sido desechada, podría haber contenido una etiqueta. Más tarde se descubrió que la manta había sido fabricada en dos empresas, una Carolina del Norte y la otra en Canadá. Pero ambas fábricas enviaron millones con el mismo diseño a miles de tiendas en todo Estados Unidos, lo que hacía imposible que se confirmara de dónde se había adquirido. Se encontraron también en el lugar un par de zapatos negros de niño, pero comprobaron que eran más grandes que los pies del menor. Una bufanda, una camisa de franela que concordaba con el tamaño del niño, pero finalmente ninguna de las evidencias encontradas en el lugar los llevó a respuestas concretas. En ese entonces, los detectives siguieron y destacaron cientos de pistas. Investigaron a un joven que era un refugiado húngaro, un niño que había sido secuestrado a la salida de un supermercado de Long Island en 1955, y a una variedad de otros niños desaparecidos. También investigaron a un par de trabajadores de una feria ambulante y a una familia que gestionaba una casa de acogida cercana, pero todos estos fueron descartados como sospechosos. El ayudante en las oficinas del forense que realizó la necropsia en su momento se había obsesionado por saber la verdad que se escondía detrás del caso, y con unas pruebas que no estaban conduciendo a ninguna parte, decidió contactar un vidente para que aportara algo de luz al caso. Irónicamente, este les da una dirección y decidieron seguir las indicaciones del psíquico, además que se encontraban a tan solo 2 kilómetros de donde tenían que ir. Cuando se dirigieron hasta la dirección indicada, se encontraron con una casa antigua. Al entrar, hallaron lo que los dejaría enormemente sorprendidos y sin habla. Una cuna de las mismas características que las que iban dentro de la caja donde se encontró el pequeño. También una manta similar con la que lo envolvieron. Estos fueron los objetivos que hicieron ir hacia una nueva línea de investigación. En medio de la investigación y como último intento desesperado, los médicos publicaron la foto del cadáver del niño para ver si de esta manera alguien lo reclamaba. En ese momento, los agentes decidieron vestir al pequeño y sentarlo y hacerle algunas fotografías para seguir divulgando su rostro con el fin de que alguien lo pudiera identificar. En un primer momento se difundió la imagen del rostro desde diferentes ángulos y repartieron impresiones por todo el país, pero eso tampoco tuvo resultados. Incluso la Asociación de Médicos de América llegó a difundir los detalles de las intervenciones quirúrgicas, así como cualquier otro detalle relevante para ver si algún médico identificaba al pequeño al cual habían podido operar en su momento. También surgió el testimonio de una mujer de Ohio que afirmaba que su madre había comprado el niño a sus padres biológicos en 1954. Lo mantuvo en el sótano de su casa de los suburbios de Filadelfia y lo mató en un ataque de ira. Las autoridades la consideraron creíble al comienzo, pero no pudieron corroborar su historia y también fue otro callejón sin salida. Mientras tanto, la identidad desaparecida del niño seguía atormentando a los agentes de la policía. La sensación era que cuantas más evidencias aparecían, menos eran las respuestas que se encontraban. La historia del niño de la caja había sido terriblemente dolorosa. Joseph Augustus Zarelli había conocido desde muy pequeño el maltrato, el abuso, y tampoco nadie lo buscaba. El 24 de julio de 1957, 5 meses después, Joseph Zarelli fue enterrado como el niño desconocido. Todo el mundo que conoció su historia quería ayudarlo a encontrar justicia o al menos a que recuperara su derecho básico de la identidad. Aunque siempre el caso estuvo presente en la memoria de los estadounidenses, con el paso del tiempo y los pocos resultados de la investigación, la búsqueda se fue desvaneciendo, pero no desapareciendo. En 1998, el cuerpo del niño de la caja fue exhumado, momento en el que la tecnología del ADN había avanzado significativamente y se realizó un examen post-mortem. Se retuvieron partes de sus restos para una mayor investigación, pero lo que complicó el caso fue el hecho de que el ADN del niño se había degradado por el paso del tiempo.
En el año 2019, el cuerpo fue nuevamente desenterrado. Un antropólogo forense examinó los restos y obtuvo suficiente ADN para aplicar técnicas forenses modernas. Los expertos finalmente pudieron identificar a Joseph Zarelli utilizando los resultados de las pruebas de ADN y los métodos genealógicos tradicionales para crear perfiles de historia familiar y determinar las relaciones biológicas entre las personas. Los resultados arrojados en el 2019 se cargaron en bases de datos de ADN y los genealogistas que trabajaron en el caso los interpretaron. Con base en los resultados, los detectives pudieron rastrear posibles parientes del niño por parte de su madre. Siguieron más pruebas e investigaciones, lo que condujo a la identificación de la madre de Zarelli. A través de una orden judicial, los detectives pudieron obtener del Estado los registros de nacimiento, defunción y adopción de todos los niños nacidos de la madre entre 1944 y 1956. Los resultados que se encontraron en las actas de nacimiento fueron 2 niños nacidos de la madre y que los investigadores conocían previamente, uno de los cuales había proporcionado una muestra de ADN. El tercer resultado fue un certificado de nacimiento de un niño nacido de la madre en 1956. En ese certificado de nacimiento estaba el nombre del padre del niño. Basado en investigaciones, los detectives contactaron a posibles parientes del niño por parte de su padre. El padre de Zarelli fue identificado después de que se establecieron conexiones de ADN en ambos lados de la familia que solo podían apuntar a ese progenitor. A finales del año 2022, la policía brindó una conferencia de prensa, los cuales confirmaron que se había podido comprobar e identificar el ADN. Además, corroboraron que el padre es el que aparece en su certificado de nacimiento y como este caso sigue en investigación, la policía y el FBI están siendo muy cautelosos con la información que se da hasta el momento. Si vamos al certificado de nacimiento de Joseph, su fecha de nacimiento es el 15 de enero de 1953 y no el 13 como se menciona en algunos medios de comunicación. Además, figuran los nombres de Augustus John Zarelli Jr. de 26 años como el padre y Cynthia C. Pashko de 21 años como la madre, ambos nacidos en Filadelfia. La dirección 6362 Callow Hill aparece como propiedad del padre Augustus John Zarelli Jr., abuelo de Joseph. En la época que el cuerpo del niño fue encontrado, se registró que la familia entera vivía en esa dirección. Los abuelos, el papá de Joseph, su esposa, los tíos, las tías. El padre de Joseph llevaba ese nombre, Augustus, por tradición de la familia Zarelli. Todos los primeros varones tenían que tener ese nombre. Entonces el abuelo se llamaba Augustus, el padre se llamaba Augustus y Joseph lo llevó como segundo nombre, lo que confirmaba que era el primer hijo de la pareja de Augustus y Cynthia. Por algunas fotos que se encontraron de la familia Zarelli, parecía una familia normal y es difícil de creer al ver las fotografías que existía alguien en esta familia que pudiera haberle hecho daño a un niño. También, según algunos periódicos de la época, Augustus Zarelli Jr. y Cynthia Pashko habrían pedido la solicitud para casarse en 1958, un año después de que se hubiera encontrado el cuerpo de Joseph. Los resultados finales de la investigación arrojan que posiblemente Joseph había tenido una infancia normal los primeros años. Lo único que no se puede responder es por qué y quién lo mató. Caben 2 posibilidades. O fue un accidente y la familia decide ocultar este accidente pues involuntario, ¿no? O alguien en la familia decide asesinar al pequeño y optan por llevarse ese secreto a la tumba. En la conferencia de prensa que dio la policía, tiene mucho sentido que las autoridades dijeran que no se esperan hacer arrestos. Es que ninguno de los miembros de la familia de Joseph Augustus Zarelli se encuentran actualmente con vida y hasta ahora es el homicidio más antiguo sin resolver. Gus Zarelli falleció en junio del 2014 a los 87 años. Cynthia Pashko falleció en abril del 2018 a los 86 años. Michael Zarelli, el tío,
falleció en diciembre del 2007 a los 79 años y Adelaide Vasolotti, la esposa de Michael, falleció en julio del 2012 a los 78 años. Enterrado originalmente en una tumba de indigentes, los restos del niño descansan ahora justo al otro lado de la puerta principal del cementerio de Ivy Hill en Cedar Brook, Filadelfia. Todos los años se celebran misas en ese lugar en el aniversario del descubrimiento del niño de la caja. Los residentes de la ciudad dejan flores y mantienen su tumba decorada con animalitos de peluche. Así termina la historia del día de hoy. ¡Wow! No puedo entender, comprender cómo nadie reclamó a este niño, cómo nadie nunca lo reportó como desaparecido. A pesar de toda la publicidad que tuvo este caso, de todo el trabajo que hicieron las autoridades en su momento para poder dar con su paradero, con el asesino y para dar con información de a quién pertenecía este niño, quién era este niño, nadie nunca alzó la voz. Esto me da la impresión de que lo ocurrido sucedió en el núcleo familiar. Porque si esto hubiera ocurrido a manos de alguien desconocido, los padres hubieran hecho hasta lo imposible por encontrar a este pequeñito. Los padres se hubieran puesto en la mente esa pregunta, esa duda de si ese niño que veían en los pósters que se habían encontrado en una caja podría ser su hijo. Mas esta familia, estos padres nunca acudieron a las autoridades para siquiera cuestionar esa posibilidad. Como lo mencioné anteriormente, creo que aquí hay dos posibilidades. Esto fue un accidente y la familia decide encubrir la situación, o esto fue realmente algo que se hizo con alevosía y ventaja por alguna razón y de igual manera la persona que lo hizo o las personas involucradas decidieron llevarse este secreto a la tumba. El consuelo que nos queda en este caso es que finalmente, gracias a la tecnología, la ciencia y a la lucha que las autoridades tuvieron constantemente, podemos nombrarle a este pequeñito por su nombre. Joseph Augustus Zarelli. Tiene nombre, ya no es alguien desconocido, ya no es el niño de la caja. Tiene un nombre y se lo merece. Se merece que las personas sepamos quién fue. A pesar de que no tenemos historial, biografía, qué le gustaba, qué no le gustaba, sabemos que tenía un nombre y ahora lo podemos llamar por él mismo. Déjenme saber qué opinan ustedes acerca de este caso. Recuerden comentar con respeto, recordando que esas historias pues no nos pertenecen y es importante comentar con prudencia. Por otra parte, si les gustó el video, recuerden que pueden dejar esos deditos arriba y también suscribirse al canal para que sean parte de la familia y no se pierdan el contenido que subimos. Aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan, es gratis, no cuesta nada. Recuerden que pueden dejarme un corazoncito en forma de agradecimiento por el contenido del día de hoy. Y también les recuerdo que tenemos Patreon, está en la caja de información. Y en la caja de información también está la forma Google para que me dejen sus sugerencias de otros casos que quieran ver en este canal. Los quiero muchísimo, les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Chao.